Hoy vamos a aprender cómo cambiar el display y cómo desarmar tu dispositivo Samsung. Lo primero que vamos a hacer es retirar lo que es la bandeja de SIM. Tenemos que tener el dispositivo apagado. Vamos a apagarlo. Podemos hacer el retiro de la tapa de dos maneras. Podemos hacerlo con una espátula, pero si tú tienes lo que es una uña poderosa como esta, solamente la introduce en la ranura y así puedes destapar lo que es quitar la tapa trasera de este dispositivo. Son procesos que fácil. Bueno, vamos a apagar el dispositivo. No lo he apagado, vamos a apagarlo. Lo apagamos, colocamos lo que es el patrón, pero si tú no tienes si no se ve nada, entonces le quitas la tapa y desconectas lo que es la batería. Vamos a, vamos a, ahora vamos a retirar todos los tornillos de este dispositivo. Vamos a retirarlo para desconectar lo que es la batería. Primero desconectamos la batería, que es lo principal. Luego sí desconectamos la flash de los dispositivos. Conectamos batería, flash, retiramos aquí lo que es la parte del pin de carga donde está la lógica. Vamos a desconectarlo. Ahora vamos a calentar. Esto lo puede hacer fácil con un secador de pelo. No necesitamos tanta temperatura. Solamente luego le pasamos lo que es una espátula por alrededor y retiramos lo que es el display. Vamos a retirarlo. Este display ya estaba vencido, ya estaba bastante despegado, por eso fue fácil retirarlo. Ahora vamos a retirar el display. Vamos a quitar lo que es la antena. Vamos a quitarla ya que nos impide retirar por completo el display de aquí. Ahora ya que está retirado, vamos a conectar el nuevo display. Vamos a sostener la máquina y vamos a encenderlo. Vamos a ensayar el display. Vamos a ensayarlo. Vamos a hacer todos estos pasos para verificar que esté funcionando correctamente. Ya si no te da la opción de aquí asterisco numeral 06, 0 numeral no te lo dan. Bueno, también es importante mirar lo que son las cámaras. Ahora que vamos a utilizar lo que es una silicona líquida. Ya que hemos probado el dispositivo, vamos a limpiar la ranura donde va el display. Vamos a limpiarlo. Le pasamos un cepillo para que no quede sucio. Luego le pasamos silicona líquida y vamos a utilizar lo que es una cinta para que cuando nosotros colocamos el display, es importante que la silicona se le echemos en la orilla para que no quede silicona en el display en la orilla. Ahora vamos a conectarlo. Luego le pasamos lo que es una cinta, esta cinta, para que el display se pegue bien. Lo dejamos como unos 30 minutos. Luego retiramos la cinta ya que hayan pasado los 30 minutos, que ya se haya secado bien. Entonces retiramos y volvemos a armar. Vamos a retirar y ahora sí vamos a volver a armar. Colocamos todo, colocamos la tapa y vamos a encender nuestro dispositivo, y así de fácil hemos cambiado lo que es el display de estos dispositivos. No es un proceso tan difícil. Después que te guíe paso a paso como nosotros lo estamos haciendo, tendrás soluciones.